me llama mucho la atención el hecho de que, por ejemplo, cuando él crea el Hobbit y todos en Inglaterra de repente se convierte en un éxito, la editorial lo empieza a presionar para que escriba El Señor de los Anillos, y de repente Tolkien dice, porque esa es una de las maravillas de la literatura, en el momento en el que tus personajes empiezan a tener vida propia y muchas veces hacen lo contrario de lo que tú esperarías que hicieran. Entonces a mí me llama mucho la atención, sí, nos sucede a todos, ¿no? Los Claro, que claro, escribimos claro. ficción. Escribir es Entonces, escribir. escribir es escribir. Entonces, cuando Tolkien se da cuenta que El Señor de los Anillos lo está llevando a un lugar mucho más oscuro, ¿no? Quizá él pensaba que no debería ser así, ¿no? Y se lo comenta a la editorial, dice, pues es que pues empecé el libro El Señor de los Anillos y me estoy yendo hacia un lugar que no sé si vaya a tener el mismo efecto de jovialidad, porque en general, ¿no? Los hobbits era un tema, por más que fuese un libro de aventuras, al final de cuentas, los enanos que aparecen en Hobbit y el Bilbo Bolsón, ¿no? Que aparece en el Hobbit, pues son personajes básicamente, digamos, que tienen cierta carga de jovialidad, pero ya cuando llegas al Señor de los Anillos y empieza a descubrir Tolkien que ese destino, ese path, ¿no? Esa transformación lo está llevando a un lugar mucho más oscuro, que al final de cuentas es lo que tienen, ¿no? La salvación del mundo a través de la destrucción de un anillo. Y a mí me parece que es bien interesante esa parte, porque muestra esos mecanismos, ¿no, mi querido Medardo? De cómo la creación literaria a veces te va empujando por senderos que no esperaste que tuviera, ¿no crees? Sí, totalmente. Y acabas de tocar tres temas que son capitales para tratar de acercarnos a la comprensión de Tolkien, porque comenzando con esto de la literatura infantil, Tolkien decía que la literatura los libros tendrían que ser para niños como la ropa, antes que te queden grande que chicos. Y él decía que cuando el niño encontraba un libro que parecía dirigirse específicamente a los niños, le causaba molestia. Y entonces decía Tolkien, mejor que la obra literaria quede allí y que al principio el niño solo medio la conozca y la medio comprenda, pero que con el paso del tiempo pueda adentrarse en el fenómeno literario. Y en esa medida Tolkien comienza escribiendo El Hobbit primero como las lecturas hacia sus hijos a lo largo de los años, pero luego no solamente los hijos van creciendo, sino que cuando llega después de la muerte del dragón, Tolkien va a pensar, va a quedarse pensando, y nótese algo, Tolkien no estaba escribiendo pensando que deberías lo fueran a publicar, por tanto no había un criterio económico para que escribiera o no escribiera el Hobbit de algún modo. Por tanto, era un escritor en absoluta libertad para decidir ser un autor con características específicas. Entonces, después de la muerte del dragón, hay un giro en el Hobbit y los últimos capítulos se parecen más al Señor de los Anillos porque está tocando temas de condición humana y de pesar y de tristeza donde se ve la grandeza de la obra. Es decir, otro escritor menor, después de muerto el dragón, reparten el tesoro y fin para todos. En el caso del Hobbit, de la novela de Hobbit, es el momento donde pasa lo más interesante. Porque una vez muerto el dragón, los protagonistas, los enanos, deciden no dar el tesoro. Y Bardo, que mató al dragón, se para enfrente de la montaña. Ahorita platico de Tolkien y Harry Potter, María del Consuelo, con gusto, si Ramiro nos da también oportunidad. Decía yo, el que mató al dragón se para enfrente del enano y le da 4 razones poderosísimas para que le dé dinero. Oye, nosotros te ayudamos, por favor, mocha, ¿no? Del tesoro del dragón. 2, oye, hay mujeres, niños y ancianos que no van a sobrevivir al invierno. Por favor, mocha, el tesoro del dragón. Algo del tesoro del dragón. 3, oye, parte del tesoro que tú tienes perteneció a mis ancestros y no era de los enanos. 4, yo maté al dragón. Y con cualquiera de esas razones era suficiente para ello. Y Thorin dice, no. Y uno de nuestros protagonistas lo encontramos de pronto turnado en esa sombra y encontramos al protagonista, a Bilbo, en donde lo que hace es sacar un contrato que parece así una letra de cambio de la administrativa, el papelito rosa que nosotros vamos a cualquier trámite y de pronto dice, a ver, aquí está este papelito rosa de la burocracia común y corriente donde en mi contrato tengo derecho a la piedra del arca, intercámbienla por el tesoro del enano. ¡Ay! Entonces tenemos ahí un giro enorme y en ese giro enorme Tolkien ha crecido y en ese crecimiento llegamos al momento en donde sí, por supuesto, el Hobbit es un éxito y le dice el editor, tráeme otro libro.
tráeme otro libro. Y entonces observen lo que pasa. La más grande obra literaria aquí en México es Pedro Páramo, pero no existiría Pedro Páramo en toda su grandeza si no hubiera llevado a cabo Juan Rulfo un trabajo editorial con Juan José Arriola para dejar esa finura de obra puesta. Una cosa similar ocurre porque no hay que dejar de lado la importancia editorial de un editor en la trascendencia de la historia de la literatura. Le dice Tolkien, oye, ¿y qué tal si publicamos esto? Es un libro en el que estoy trabajando donde un padre y su hijo hacen un viaje en el tiempo y se van a una especie como de Númenor. ¿Qué tal? Y le pasa ese borrador al editor. Y dice, oye, también tengo unas historias sobre las guerras de la antigüedad de los elfos. Y le pasa el borrador del Silmarillion y esto que se llamaba El Cuento Perdido y le da las 2 novelas al editor. De haber querido, Tolkien hubiera publicado eso. Y esa hubiera sido su obra. Y eso hubieran sido las novelas. Pero el editor las lee y dice, no, campeón, ¿sabes qué? Dame más hobbits. Si quieres por razones económicas. Pero Tolkien llega a su casa triste porque le rechazaron los libros en los que ha venido trabajando durante años, pero hace de esto una oportunidad y se plantea entonces comenzar primero una historia de hobbits, y esta historia de hobbits que tenía que entregar al año siguiente tarda 14 años. Pero cuando entreguen 14 años es una obra maestra de la literatura universal, donde incluso el mismo Tolkien ya compara los estilos infantiles y el adulto, que es donde comenzaste tú. Y por ejemplo, en un momento del Hobbit está Bilbo todo nervioso con Gollum que se lo quiere comer y dice Tolkien como autor, claro, ustedes como lectores no están preocupados porque hubieran podido resolver este acertijo sin tener que ponerse el sombrerito de pensar. O sea, el autor está platicando con el lector todavía en un tono condescendiente e infantil en la parte primera del Hobbit. Y en El Señor de los Anillos es tan opuesto que están Frodo y Sam en las escaleras hacia donde está ella la araña y los dos están platicando cómo serán estas historias de las que platica la gente y donde nosotros podríamos estar dentro de una novela. Y entonces está la metaliteratura en el corazón de la novela y del otro lado el tono utilizado para hablar con concesiones a los niños. Y en medio de eso, la fundación de una obra como la historia de la literatura no había visto jamás, gracias al apoyo de un editor que le rechazó la obra y le pidió otra cosa. Muy bien, ya para ir cerrando el programa, mi querido Medardo, la persona que pregunta sobre la correlación entre Harry Potter y El Señor de los Anillos. Sí, por supuesto. Primero hay que tomar en cuenta que no hay nada original en la literatura